Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están conectados. Mi nombre es Santiago Alarcón, les doy la bienvenida a Rincón Apologético. A ver, en este preciso momento estamos en una transmisión en vivo y en directo para Twitch, ¿está bien? Así que si estás viendo este video grabado porque sos de la comunidad de YouTube y todavía no te sumaste a Twitch, primero quiero decirte que sos un vil pecador y segundo, sumate a Twitch. Te metés en Twitch, Rincón Apologético, me buscas ahí y el gordito de gafas te va a aparecer y solamente tenés que poner seguir para no perderte este tipo de conversaciones. El día de hoy, como ustedes verán, no me encuentro solo, me encuentro con un genio, un crack, un amigo por sobre todas las cosas. El otro día nos juntamos, tomamos ahí unos cafés de Starbucks, nos reímos un rato y nada, le pegué un par de paseos ahí debatiendo y demás. Mi buen amigo Jorge Carrillo. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido nuevamente. Buenas noches, Santi, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, un saludo también a la audiencia ahí que te quiere mucho por lo visto, así que eso me alegra. Me siento como en casa, como alguno dijo por ahí, algún mensaje. Los de la audiencia, no de YouTube, porque los de YouTube son lo más. Era re falso el tipo, ¿no? La gente de Twitch son unos ratones y bueno, nada, eso es mi descripción de la gente de Twitch. El día de hoy, a ver, más allá de toda broma y demás, vamos a estar tocando un tema bastante interesante, picante. Estos son esos temas que vos preferirías evitar, y no digo vos, Jorge, ¿no? Pero hablo en términos generales, ¿no? Son esos temas que preferís evitar, ¿viste? Y decís, en otro momento más adelante lo charlamos, lo discutimos y lo pateamos un poco para adelante. No sé si a vos te pasó eso, Jorge. Sí, 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 claramente. Cuando uno se introduce en estos temas, se pone a estudiar en profundidad con solamente el deseo de buscar la verdad, y empieza a estudiar la Biblia, sobre todo el tema de los evangelios, y se va encontrando con ciertas situaciones, ciertas complejidades que luego empiezan a generar una especie de disonancia, ¿no? Eh, Porque no es como se lo habían planteado quizá a un nivel iglesia local, una cuestión así, ¿no? Siempre que uno quiere profundizar en esos temas se va a encontrar con ciertas barreras, que bueno, que tiene que ir sorteando, pero no tiene que negociar lo que es la búsqueda de la verdad. Y eso por lo menos me lo he propuesto yo. Sí. Eh, Así que es un tema complejo y muy lindo también, ¿no? Así es. Sí, 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 sí. Pero es un tema incómodo también para tratar, ¿no? Y la incomodidad no solamente surge por lo que puede provocarte a vos como cristiano, persona de fe, sino también es incómodo charlarlo con personas bueno, que pueden estar ahí de espectadores y demás, porque obviamente nosotros entendemos que no conocemos a todos los que están del otro lado, ¿no? Entonces también eh, quiero decirles que las personas que estén del otro lado, perdón, puedan, nada, tomar en consideración lo que vamos a decir, que el tema lo escuchen con cuidado, no porque vayamos a decir una herejía ni nada por el estilo, simplemente porque no sabemos en qué momento en tu transitar de la fe te encontrás, ¿entiendes? Entonces, simplemente diría, chicos, o sea, hay ciertos temas que hay que abordarlos con cuidado, nada más que eso. No con miedo, sino con cuidado. No sé si opinas de forma similar. Sí, sí, que no tomen esto como el mensaje de un pastor o una cuestión así que tengan que aceptar a toda costa, ¿no? No, Claro, no, no, es una opinión que está ciertamente fundamentada en algunos estudios, pero que de todas maneras siempre ustedes tienen que recurrir a las personas que es más cercanas a ustedes, que son referentes. obvio. Que bueno, si ustedes siempre están conectándose con Santiago y tienen una relación con él de comunión, bueno, él es un referente para ustedes, pero bueno, yo no, entonces siempre tomen todo lo que se diga, tómenlo siempre con cierta sospecha, ¿no? Con cuidado. Y las piedras, como yo soy el de la casa, las piedras van dirigidas a él. Eh, a ver, amigo, Así la es. redacción de los evangelios, ¿no? Tema importante porque siempre digo, ¿no? En reiteradas oportunidades, hasta el cansancio me han escuchado, yo siempre sostengo que el fundamento de la fe cristiana se halla en la resurrección de Jesús. Ahora, cuando discutís el caso de la resurrección de Jesús, este caso va a ser fuerte o débil, va a hallar o no terreno para echar raíces, dependiendo de las fuentes. Y las principales fuentes referentes a la vida de Jesús son los evangelios, ¿no? Entonces llega un punto en el que nosotros nos preguntamos, eh,
cómo es que se escribieron los evangelios, cómo es que los evangelios llegan de la forma en la que nos llegan a nosotros, y no me quiero meter en tema exclusivo del tema de las copias de los manuscritos y demás, porque hay mucho otro tema, mucha tela que cortar antes que eso, pero es un verdadero tema interesante, ¿no? Es un tema interesante, es un verdadero planteo que debemos hacernos y que tenemos que estar abiertos a lo que la evidencia nos dice, ¿no? Hacia donde la evidencia nos conduce. No sé, vos si querés agregar algo más. Sí, sí, coincido con vos y creo que para el estudio de estas materias hay como dos posturas que son extremas, que son radicales y que hay que en todo caso evitar. Una es el fundamentalismo. ¿Por qué? Porque uno de los puntos fundamentales de este movimiento y que está pregnado, digamos, en la mayoría de las iglesias evangélicas, es ser extremadamente literalista a la hora de estudiar la Biblia. Entonces, cuando un fundamentalista lee los evangelios, quiere encontrar ahí lo que se denomina como la ipsísima verba, las mismas palabras, las palabras exactas de Jesús, y cualquier idea distinta a eso que se proponga está considerado como el otro polo que es el liberalismo. Claro. ¿Sí? El liberalismo teológico. El otro movimiento también es radical porque, digamos, lleva a las personas a convivir con lo que se denomina el paradigma de la doble verdad. Es decir, los estudios eh, teológicos, filológicos, históricos de los evangelios llevan a concluir que los evangelios son una invención de la iglesia y por lo tanto las personas que se adhieren a este paradigma ellos pueden decir que con la fe siguen creyendo en los evangelios, pero con la razón rechazan todo el componente sobrenatural de ellos. Entonces viven en una contradicción continua y esto tampoco es deseable. De hecho, en Facebook, por ejemplo, o en las redes sociales se ven muchos de estos personajes que, por ejemplo, dicen, si la resurrección puede ser que la resurrección de Jesús sea histórica, pero si no es histórica, dicen, nos da un simbolismo, nos da una razón para nuestra existencia. Bueno, ese es el paradigma de la doble verdad. Con la fe soy fideísta y con la razón descreo de todo lo que hay. Bueno, esto es completamente rechazado, sobre todo por las iglesias. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha aportado bastantes cosas con respecto a esto. Lo que nosotros intentamos hacer y que es el desarrollo digamos, de este tema que vamos a hablar con Santiago, es buscar un método que sea como el punto medio y que nos ayude a nosotros a que no haya una contradicción entre la fe y la razón, sino que se puedan complementar. Y en este método de los evangelios sucede eso si se lo acepta con la coherencia que debe ser aceptado, ¿no? Así es, sí. Muchos personajes andan dando vuelta en redes sociales, ¿no? A quienes les mandamos un saludo enorme, a Javi, a Hernán, a Aldino. Claro. No, lo digo yo porque no lo quiero incluir a Jorge en todas estas cosas, pero hay un par de personajes ahí dando vuelta, ¿no? Que dicen ser cristianos, ¿no? Pero a la hora de ver, bueno, qué es lo que sostienen, afirman, predican y demás, parece sus ideas ser incompatibles con el cristianismo, ¿no? Y justamente porque se derivan de ideas liberales, ¿no? Una teología liberal que termina cayendo en esta doble contradicción que hacía mención Jorge. No sé si te cruzaste con alguno de esos en redes sociales en algún momento. Muchos, casi todos, ellos sin darse cuenta, adhieren al paradigma de la doble verdad, es decir, vivir una contradicción. Y la verdad que eso es una indecencia en el pensamiento, porque cuando vos rompes el principio de no contradicción, o sea, vos vivís en una contradicción, te estás limitando a pensar algo, no podés pensar de esa manera. Claro. Entonces esta gente muy libremente habla de cuestiones históricas y de los evangelios y bueno, de Jesucristo y todo eso. Dicen, bueno, una cosa es el Jesús de la iglesia y otra cosa es el Jesús de la historia, ¿no? Y generan una falsa dicotomía contraponiendo al Jesús de la historia con el Jesús de la fe, como si la iglesia hubiese recibido dos Jesuses, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces esto es... Como si se hubieran inventado un Jesús, ¿no? Jesús sacado de la galera, ¿no? Eh, Claro, porque esa es la moda, ¿viste? Es pertenecer al mundo de las ciencias bíblicas. Pero claro, el mundo de las ciencias bíblicas es un mundo que por ahí filosóficamente no se plantea su propio presupuesto. Ese es el tema. Y está lleno de presupuestos.
Es Y bueno, cierto. hay que sacarlos a la luz. Los que terminan siendo o diciendo ser libres pensadores, ¿no? Terminan siendo, en última instancia, los más dogmáticos muchas veces, ¿no? El dogmatismo está ahí latente e implícito y viene disfrazado con un disfraz, ¿no? Bien atractivo de, listo, somos libres de todo dogma que nos ha impuesto la religión durante 2000 años y cosas por el estilo, pero resultan ser los más dogmáticos. Exactamente, porque cualquier idea que uno pueda tener de creer que uno puede ser completamente objetivo a la hora de estudiar cualquier texto, cualquier tema, eso es imposible. Mirá, brevemente, el cristiano cuando estudia los evangelios parte por lo menos de dos presuposiciones: que Dios existe y que lo que tiene ahí es inspirado. Y el liberal parte de dos presuposiciones: que Dios no existe y que lo que está ahí no puede ser inspirado, sino que es solamente el producto de los hombres. Ahí tenés las dos presuposiciones. Entonces uno tiene que tratar de buscar el punto medio, ¿no? Hay una teóloga acá en Buenos Aires, Argentina, Adriana Conti, ¿no se llama? ¿La tenés? Sí, la tengo. Adriana Conti, una vez y ya para arrancar con el tema, simplemente una anécdota cuento, ¿no? Adriana Conti, una vez le mando un mensaje y le digo, ¿te interesaría participar de un conversatorio sobre, no recuerdo si era sobre la confiabilidad del texto bíblico, particularmente de los evangelios? No recuerdo particularmente de qué tema era. Pero la cuestión es que le invito a un conversatorio, ¿no? Y sí, encantada, buenísimo, la mejor onda, que esto que el otro. Cuando le digo con la persona con la que iba a conversar y yo ser moderador, es una persona también formada en teología, pero del ala conservadora. Automáticamente me dice, no, 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 no. Yo con conservadores no hablo. Así de una, con conservadores no hablo. Es imposible hablar con los conservadores. Y empezó a tirar, y digo, al final resultaste ser más cerrada, estar más estructurada y ser más dogmática que aquella ala que decís estar en contra, ¿no? Con la que decís de aquella que pretendés combatir, ¿no? Llamativo al menos. Tengo esa conversación, en algún momento voy a entablar nuevamente ahí una charla con ella. Bueno, arranquemos entonces, si te parece. La redacción de los evangelios. Vamos a ponerlo de esta manera, no sé de la forma en la que vos quieras tratar el tema, pero te propongo esto y digo, a ver, se recibe por tradición que los evangelios han sido escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando nosotros eh, abrazamos esto, quizás podemos caer en el error, como yo también he caído en algún momento, y es que los evangelios, tal y como los tenemos hoy en nuestras Biblias, así fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Y para ir un poquito más atrás, digo, yo no sé si vos viste alguna vez la serie de Chosen, pero hay una serie cristiana que está de moda, va por la segunda temporada, donde Mateo, o el actor que hace de Mateo, ¿no? Constantemente en las diferentes interacciones que Jesús tiene con el pueblo, ya sea a través de milagros, a través de discursos y demás, Mateo está parado al lado de Jesús tomando nota de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Como si fuera ahí un periodista que en vivo y en directo va dejando registrado absolutamente todo. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto de estos preconceptos que muchas veces tenemos, cuánto es cierto y cuánto no? ¿Cómo llegan a ser los evangelios de la forma en la que los recibimos hoy en nuestras librerías? Bien, bueno, es una pregunta que tiene dos partes. Por un lado está lo que es la autoría de los evangelios, y por otro lado está lo que es el proceso de redacción. ¿Por cuál de los dos crees que empiece? No, vamos a empezar, si a vos te parece, por lo que sea más antiguo. A ver, yo entiendo de que primero hay un proceso oral, ¿no? Hay un Ah, bueno, proceso, entendí. no sé si querés arrancar por ahí. Dale, empezamos entonces cómo fue la conformación de los evangelios según el método que yo manejo, digamos. Dale, dale. Bien, entonces, bueno, para entender cómo se redactaron los evangelios y cuál fue el proceso que llevó a la redacción final de estos escritos, se reconocen al menos tres etapas
y cada una de esas etapas tiene sus propias particularidades. Cuando vayamos viendo cada una de las etapas, podemos ir dialogando cuáles son las tensiones, cuáles son las continuidades y todos esos temas, ¿no? Bueno, el primer periodo donde se van forjando los mecanismos de la tradición oral se le denomina el periodo prepascual. El periodo prepascual engloba la vida de Jesucristo con sus discípulos, él como un predicador carismático que no está vinculado con ninguna institución de Israel, aparece en Galilea. Sus discípulos lo siguen a él, digamos, porque es un maestro digamos, que tiene cierta autoridad, que le llama la atención. Y ahí tenemos que ver, en el periodo prepascual, tenemos que ver cuáles son los rasgos del personaje Jesús, del personaje histórico, que luego también aparecen en los evangelios. Por ejemplo, uno de estos rasgos es que este personaje, que es Jesús, vamos a ponerlo en estos términos, predica sobre el reino de Dios, sobre el reinado de Dios. Si ustedes se fijan, por ejemplo, este reino de Dios no parece luego desarrollarse en el Nuevo Testamento, y después luego van a entender por qué. Este es el periodo prepascual. Tenemos, tenemos a un Jesús como maestro y como profeta. Por ejemplo, en los evangelios tenemos la palabra Raboni, que es una palabra aramea, y tenemos la palabra didascalo, que también es maestro. Fíjense qué interesante que es esto, porque la palabra Raboni y didascalo aparece en Marcos, pero en Mateo aparece Señor. Entonces eso quiere decir que Mateo ya tiene una tradición más evolucionada, más avanzada que Marcos. Que nosotros, y yo creo que vos también pensás esto, que consideramos que el primer evangelio es Marco, ¿verdad? Sí, también aparece Raboni cuando María Magdalena se encuentra en el Evangelio de Juan con un Cristo resucitado, ¿no? Sí, 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 pero en Marcos no aparece la palabra Señor, por ejemplo. Entonces, no metamos a Juan aquí, porque acá ya con Juan entramos a otro tema, Ok, ok, ok. porque Juan es un poquito más complejo y tiene otro entramado de fondo. Centrémonos en los evangelios sinópticos fundamentalmente. Ok. Entonces, el reinado de Dios, este maestro profeta, también considerado como profeta, tiene un mensaje que es radical, muy radical, que lleva inclusive a la gente a dejar a su propia familia, que rompe con algunas cuestiones judías muy fuertes, como por ejemplo que los muertos no entierren a sus muertos y que los sigan a él. En los evangelios Jesús dice que él es el único maestro y que nadie se puede tampoco comparar a él. Entonces, en este periodo prepascual, los discípulos van compartiendo con Jesús y dentro de esa comunidad se reconocen al menos tres rasgos que hacen que esa comunidad empiece a cultivar lo que es el mecanismo de la memoria para conservar esa tradición oral. ¿Cuál es ese mecanismo de la memoria? Tres cosas. Eh, la casa paterna, que ya sabemos cómo eran los judíos con el tema de la palabra. La sinagoga, que también tenía una parte de memorización, luego podemos hablar un poco de eso. Y las escuelas elementales. En la época de Jesús se reconocen dos tipos de escuela. La escuela elemental, donde se enseñan los rudimentos a los niños, y la escuela de estudios superiores, que es la escuela midrásica. Entonces estos personajes no pueden ser considerados, los discípulos de Jesús, como personajes analfabetos, personajes que no tenían ningún tipo de cultura. Sí que tenían algo de cultura porque la misma cultura judía les permitía a ellos tener una relación especial con la palabra. Entonces, en este periodo prepascual ellos van forjando la memoria y uno puede ver, por ejemplo, la predicación de Jesús, que Jesús utiliza figuras, metáforas, diseños de conversación que son fácilmente memorizables. Digamos, el mensaje de Jesús no es abstracto, ¿sí? Es un mensaje fresco que a ellos les permite ir utilizando el mecanismo de la memoria y memorizando ese mensaje. Inclusive, los estudiosos de estos métodos dicen que los discípulos tenían la obligación de memorizar el mensaje de su maestro y aún lo que no entendían, y que después ese mensaje tenía que ser explicado posteriormente. Y por ejemplo, hay algunos versículos de Jesús que son muy oscuros y esos mensajes ellos los transmitieron igual, aunque luego se pudieran haber entendido o no se entendieron nunca, digamos. Entonces, cuando nosotros entendemos este periodo prepascual, no necesitamos después en el segundo periodo, que es el post-pascual, que ahora lo vamos a ver brevemente, no necesitamos contraponerlo, porque digamos, ahora va a ocurrir un evento que es especial, que ellos no esperaban,
que es el evento de la resurrección, ¿sí? Y acá, y acá entramos Periodo post-pascual. en el periodo Ah, post-pascual. Me olvidé de decirte algo, también otro rasgo del periodo pre-pascual, es que el mensaje va específicamente para Israel. Vos sí. fíjate que hay veces que genera cierto chispazo eso, pero ¿cómo? ¿Dónde está el universalismo de Jesús aquí? Dice uno, ¿no? Porque evidentemente está dirigido a Israel, a Sí. las ovejas perdidas de Israel. Y vos fíjate que acá los dispensacionalistas, perdón, vamos a empezar a poner picante la cosa, ¿no? Los Total, dispensacionalistas. después me apedrean a mí, quédate tranquilo. Oh, dale, después apedréenlo a él, no se metan conmigo. No, mentira. Este, fíjate que ese tipo de conclusiones de que después para Israel y que es para la iglesia, eso en este caso, en este método estaría errado, porque este es un rasgo específico del personaje porque que va dirigido a Israel. La parte del universalismo lo vemos en el periodo post-pascual que, digamos, ahora vamos a entrar ahí. Te hago una pregunta. Entonces, Perdón que te sí, interrumpa, pero te hago una sí, sí, pregunta. sí. ¿No incluís en el periodo pre-pascual el ministerio exorcista y milagroso de Jesús? Todo eso entra, digamos. Lo que pasa es que tampoco mencionar todo, ¿no? Ok, Pero ok, todo ok. eso entra. Porque por Todo dar un eso entra. ejemplo, el otro día leía un libro que ni me acuerdo quién es el autor, y presentaba el caso de los milagros de una forma muy llamativa, al menos para mí, nunca lo había visto de esa manera, ¿no? Y el autor pretende confirmar al menos un par de milagros mediante el método histórico, ¿no? En la medida en la que se pueda, obviamente, no vamos a decir aquí está comprobado que Jesús hizo milagros, pero sí hay un acercamiento que se pretende hacer mediante el método histórico. Y por dar un ejemplo, ¿no? Hay discursos de Jesús que están fuertemente vinculados a determinados hechos milagrosos que se presuponen que han ocurrido. Por dar un ejemplo, ¿no? Cuando Jesús dice, si por el dedo de Dios quito demonios, el reino de los cielos o el reino de Dios ha venido a vosotros, ¿no? Entonces, ahí hay elementos semíticos, hay criterios que pueden aplicarse y mostrar que dicho discurso parece haber sido dado por el Jesús histórico y no así construido tardíamente por la iglesia. Y si dicho discurso está, está está justificado al decirse que fue dado por Jesús verdaderamente, el discurso solamente adquiere sentido si el milagro se presupone que ocurrió, ¿no? Entonces, hay autores que señalan, ¿no?, que en el periodo prepascual, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque si no, después vienen los liberales y te dicen, no, todo el tema milagroso y demás termina siendo un embellecimiento legendario que viene con el pasar del tiempo, ¿no? Pero hay forma de mostrar que en el periodo prepascual se desarrolla las historias milagrosas de Jesús. No sé si spoileé algo, perdón. Estoy totalmente de acuerdo porque justamente este método a nosotros nos permite no contraponer los dos periodos y entender que estos mecanismos de la memoria y tradición oral han sido recuperados y han sido plasmados posteriormente en estos escritos y que muchas veces estos escritos no intentan justificarse uno al otro. Por ejemplo, vos tenés un pasaje con tanta dificultad como el de Jesús que dice que parece que el reino tiene que venir ahora, Sí. ¿no es cierto? O distintos pasajes que están en otros contextos de los evangelios, ¿no? Eh, Uno no tiene que, en este caso, con este método, no tiene que contraponerlo porque va entendiendo cómo se va forjando el mecanismo, ¿me entendés? Y eso va a explicar también las diferencias. Bueno, entonces por eso ahora entramos al periodo post-pascual. El periodo post-pascual tiene el punto de inflexión que es la resurrección. Por lo tanto, este evento sobrenatural, digamos, va a tener cierta continuidad y cierta discontinuidad. Es decir, em, estos personajes que son los discípulos de Jesús que estuvieron con él en el periodo prepascual, empiezan a ver las cosas de una manera distinta. Porque este evento, y junto a eso podemos hablar también del influjo del Espíritu Santo, se dan cuenta que esta tradición, digamos, no tiene que ser una tradición muerta, sino que tiene que ser una tradición dinámica, que tiene que ser transformadora. Y aquí, Podríamos decir que las enseñanzas y los hechos de Jesús son filtrados a la luz de la resurrección por los apóstoles en la iglesia naciente. exactamente, porque la resurrección a ellos les abre el panorama.
Entonces, y uno luego se empieza a explicar cuáles son las diferencias y las adaptaciones que tuvieron que ir haciendo. Por ejemplo, luego del periodo prepascual, si bien hay continuidad con Jesús y con el personaje, tienen que empezar a adaptar el mensaje y luego viene el escrito, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que tienen que adaptar? En primer lugar, por ejemplo, la lengua, porque Claro. Jesús sabemos que había hablado en arameo y los evangelios están escritos en griego. Así que hay una cuestión de adaptación del idioma. Hay una cuestión social. ¿Por qué? Porque el cristianismo parte de una zona rural y se expande a otros lugares del imperio. Entonces, el cristianismo va tomando distintas formas y se va enriqueciendo con otras cuestiones. ¿Puedo, ¿Cuál es la discon... puedo señalar ahí un ejemplo de esto? Sí, 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 cómo no. Por dar un ejemplo, esto de la adaptación a los diferentes contextos sociales que pretende llegar e influenciar el cristianismo lo podemos ver en las enseñanzas de Jesús comparando el Evangelio de Mateo con el Evangelio de Marcos. Por dar un ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando se habla de la carta de divorcio, es algo que se le indica al hombre, que el hombre puede dar carta de divorcio a la mujer. En cambio, en el Evangelio de Marco también se abre la posibilidad a que la mujer dé la carta de divorcio. ¿Por qué? Porque evidentemente el público de Mateo no es el mismo del público de Marcos y son dos contextos sociales y culturales completamente distintos. Exactamente, ese sería el contexto cultural. El contexto cultural cambia, entonces tiene que adaptarse. El contexto social, el contexto eclesial es otro. Que los evangelios empiezan a tomar la forma de acuerdo a las necesidades que tiene cada iglesia. Claro. Y eso también, digamos, permite, por ejemplo, ver el Evangelio de Mateo. Si vos de repente lees el Sermón del Monte y lo comparás con Lucas, tiene un desarrollo teológico mucho mayor de acuerdo a la comunidad a la que escribe Mateo y la que se ve de fondo en ese escrito. Tenemos que señalar que los evangelios no son únicamente documentos propagandísticos con el objetivo de evangelizar, sino también son documentos pedagógicos que eran utilizados como para la catequesis, ¿no?, de la iglesia primitiva. Esta es la razón por la cual Jorge señala que, bueno, también la forma que adoptan los evangelios termina siendo funcional a la comunidad a la cual es dirigida, ¿no? Claro, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida en Lucas está dirigida a los fariseos y en Mateo es una llamada hacia valorar a los débiles. Claro. Así que, pero vos fíjate que está transmitida la parábola, ¿no Sí, es sí, sí. cierto? O sea, como que el mecanismo está ahí, pero ellos entienden que esa tradición es dinámica. Y esto también se ve, por ejemplo, en Pablo. Tenemos, por ejemplo, el famoso de 1 Corintios 15, donde él utiliza palabras griegas que aluden a estos mecanismos de transmisión. Paradidomai, transmitir, paralambano, recibir, ¿no es cierto? Y vos fíjate que Pablo se remite a este pequeño credo, que sería como una forma preliteraria, preexistente a Pablo, al momento de ser escrito, y también Pablo se hace eco del Jesús histórico en 1 Corintios 11 cuando dice lo que el Señor dice acerca de la Santa Cena, ¿no? Quiero señalar una cosa por las dudas, perdóname, Jorge, no quiero interrumpir demasiado, pero por las dudas, cuando Jorge habla de una tradición dinámica, ¿no?, se refiere a que el núcleo de las historias de Jesús, el corazón, es transmitido fielmente, aunque los diferentes autores, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentren y la finalidad que le van a dar a estos documentos, van a moldear la forma de comunicar ese núcleo y corazón del mensaje de Jesús, ¿no? Y eso era una flexibilidad que estaba permitida en los historiadores del mundo antiguo, y podemos encontrar diversos historiadores que señalan que estaba permitido esto,
hacerse, ¿no? O sea, no existe un consenso académico en la historiografía del mundo antiguo que dice que necesariamente el elaborar documentos biográficos tiene que respetar ciertas normas o condiciones, sino que había una libertad a la hora de desarrollar sus obras y los autores podían ser flexibles en este sentido. Por eso es que los autores de los evangelios se toman este atrevimiento, por así decirlo, sin modificar el corazón o núcleo del mensaje de Jesús. Claro, y no es una cuestión solamente del sentido de hacer historia, sino que responde al método exegético Sí. hebreo que los discípulos tienen, que es el famoso derás. Hoy en día se han avanzado mucho los estudios de los evangelios y se reconoce que los discípulos de Jesús que componen los evangelios utilizaron este método derásico, que consiste en tomar a la escritura como toda una unidad y explicar pasajes por la misma escritura, con la misma escritura darse claridad. Y esto se ve, por ejemplo, claramente, esto se ve en la época post-pascual porque ellos utilizan el recurso de la escritura para fundamentar al personaje que es Jesús. Por ejemplo, ustedes saben que ellos empiezan a ver la escritura, luego la resurrección a través de Cristo. ¿Y cómo utilizan el método derásico de ampliación de lo que Jesús dice? Y tenemos un caso concreto, por ejemplo, Marcos, cuando relata el relato de la tentación, que es muy breve, luego Lucas y Mateo, además de alterar el orden, lo fundamentan con la escritura. Por ejemplo, la pasión de Jesús está toda bajo el telón de fondo del Salmo 22. O sea que ese recurso a la escritura de traer el Antiguo Testamento para explicar a Jesús desde ahí, eso responde al método derásico, que tiene otras cuestiones de riqueza de poesía hebrea, de rima, de Ahora, aliteralismo, de cuestiones más complejas, ¿no? Pero hay de fondo eso. te hago una pregunta y no sé si me estoy adelantando, corregime ahí o frename si me estoy adelantando, pero digo, esto nos invita a presuponer que los autores o editores finales de los documentos que llamamos los evangelios presuponían que delante de ellos tenían escritura. Sí, claro, exacto. Al aplicar Exacto, este método porque y ver a la escritura como un todo, ellos estaban presuponiendo, ya sea que fueran sus autores originales o los editores finales, estaban presuponiendo que delante de ellos estaban manejando escritura, estaban manejando texto que iba a ser considerado por las comunidades cristianas escritura. excelente pregunta, porque justamente eso es lo que me estaba faltando decir. Que ellos lo primero que hacen es fundamentalmente eso, luego de la resurrección, considerar las palabras de Jesús como escritura. Por eso que ellos se toman la licencia de ampliar las palabras de Jesús. Voy a decir algo y tómense con el cuidado que corresponde, por favor, con la seriedad que requiere la cuestión. Las palabras que aparecen dichas por Jesús en el Evangelio de Mateo, cuando él dice que ir a todo el mundo y predicar, donde ahí se ve el universalismo de Jesús, probablemente esas palabras fueron puestas por sus discípulos, que Jesús no las dijo textualmente. Pero esto se tiene que entender a la luz de este método, porque este método permitía esa adaptación y esa licencia de interpretación. Y además, como nosotros además no contradecimos a la fe, tenemos que admitir que ahí hay un influjo del Espíritu Santo y que Él ha permitido esta interpretación y esta adaptación. Pero esto no es broma, esto se ve cuando se leen los evangelios paralelamente, las diferencias son reales, son palpables, están ahí. Si me permitís añadir algo, no sé hasta qué punto puede coincidir con lo que estás mencionando, pero es interesante lo que dice Luciano en su obra How to Write History. Luciano, el historiador del mundo antiguo, ¿no? Y para Luciano, el historiador o el biógrafo podía tomarse el atrevimiento, si es que conocía qué es lo que pensaba su personaje principal, en este caso, si los discípulos conocían realmente cómo pensaba Jesús, dice Luciano que el biógrafo se puede tomar el atrevimiento de, con libertad, modificar ciertos discursos siempre y cuando
esa modificación responda a lo que el personaje histórico hubiera pensado y dicho ante determinadas circunstancias. Claro, eso es lo que ocurre, pero lo que pasa es que acá hay que ponerle una cuota más sagrada porque obvio. aquí tenemos también al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nosotros no estamos negando aquí la fe, lo dijimos desde el principio, y el fenómeno sobrenatural tiene que estar de fondo aquí, ¿sí? Pero Pero lo que yo digo es que como los autores, los evangelistas en este caso son los inspirados, el Espíritu Santo pudo muy bien haberse valido de este recurso que era familiar entre los biógrafos, entre los historiadores, para poder transmitir la verdad del Evangelio sin violar ninguna normativa ni nada por el estilo, ¿no? Porque en definitiva la inspiración, o sea, se vale de el conocimiento o las herramientas que tiene a mano el agiógrafo que es utilizado por el Señor para comunicar ciertas verdades. sí, lo que pasa es que yo la diferencia entre lo que vos estás diciendo y lo que yo estoy diciendo es que yo considero que esa fuente o esa forma de escribir y de componer en los evangelios no Sí, responde a eso que vos estás sí, 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 diciendo, lo sé, lo sé, lo sino sé, que lo sé. responde al mismo método que los discípulos de Jesús tenían. Por ejemplo, la tentación también está de fondo, está el libro de Deuteronomio y Números en el relato de la tentación. O sea, ¿ves? Ahí está la aplicación del método, que toda la escritura se va reutilizando. Esto ocurre, por ejemplo, los rabinos cuando utilizan este método y ven, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que ven alguna acción engorrosa, por ejemplo, que Jacob está con la nuera, después como que corrigen eso. En el mismo texto se puede ver ese método erásico del Antiguo Testamento. Eso también me permite muchas veces los dobletes en el Antiguo Testamento, permite explicaciones de la misma escritura, permite relatos que son muy similares, que tienen otro nombre, los personajes, Por dar un ejemplo, ¿entendés? creo que es al final de Primera de Reyes y principio de Segunda de Reyes o algo por el estilo. No recuerdo particularmente cuál es el pasaje donde dice que Dios incita a David a censar al pueblo y en otro texto dice que Satanás es quien incita a David a hacer... Exacto, Acá lo podemos ver con claridad, ¿no? exacto. Mi acotación simplemente venía para mostrar, no porque concuerde necesariamente con lo que vos estás diciendo, sino para mostrar que hay diversas formas de explicar este fenómeno y que de todas maneras no viola el principio de la inspiración de las escrituras, cosa que nosotros creemos fielmente. Claro, bueno, muy bien, sí, sí, pero lo que dijiste es tal cual, es así, digamos. La misma escritura se va, los mismos que van escribiendo la escritura van utilizando este método. ¿Qué rasgos tiene, aparte del recurso a la escritura que hemos visto, tiene este movimiento post-pascual? Y que uno de esos rasgos que vos lo dijiste, lo mencionaste anteriormente, es que tienen una catequesis, que se ve en Hechos capítulo 2 que ellos dicen que oraban, partían el pan y estaban en comunión con los discípulos. Pero a la vez hay continuidad con la otra época, porque dice que ellos van al templo y son parte de las tradiciones judías. Pero, por ejemplo, la fracción del pan, que así le llama a Lucas, es distinto, es algo nuevo. Ahí hay discontinuidad, por ejemplo, respecto del mundo judío. Y también las comunidades que ya vendrían a ser los escritos de los evangelios, también van reflejando las mismas controversias que hay con los fariseos y los problemas que tienen las mismas comunidades. El evangelio de Mateo refleja la comunidad cristiana que hay de fondo ahí. Cada evangelio está dirigido a una comunidad cristiana. Es falso cuando se dice que, por ejemplo, que el evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. No es cierto eso. El Evangelio de Mateo está dirigido a la comunidad judeo-cristiana, Claro. a la comunidad judeo-cristiana. Y bueno, y la tercera parte, y yo justo no tengo muchos minutos más, me tengo que ir, Santiago, porque tengo que dar un curso, y termino con esto, después si querés otro día seguimos. El tema de la redacción de los evangelios, ahí entra el tema de que ellos también son autores, tienen cierta parte en su autoría de los evangelios. Y ahí hablamos de un rasgo literario particular de Mateo, un rasgo literario de Lucas, de Marcos, y bueno, y entra todo eso lo que es la crítica de la redacción que se puede explicar desde ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Es un tema muy lindo que requiere de mucho tiempo para poder
esbozar como se quisiera, ¿no? Cada uno de esos elementos y detalles que terminan haciendo lo importante de la escritura. Así que podemos seguir charlando en otra oportunidad, si a vos te parece. Sí, déjame terminar con algo del Concilio Vaticano II que reconoce esto A ver. que estamos diciendo. Lo leo y con esto me retiro. Para que vean que esto no es una cuestión liberal o una cuestión extraña que estamos hablando acá. Dice, la Santa Madre Iglesia, en la Dei Verbum, ¿sí? La Santa Madre Iglesia ha defendido siempre la historicidad de los evangelios, es decir, que narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente hasta el día de su ascensión. Después de este día, los apóstoles comunicaron a sus oyentes esos dichos y hechos con la mayor comprensión que les daban la resurrección, periodo pascual, gloriosa de Cristo y la enseñanza del Espíritu de la verdad. Los autores sagrados compusieron los 4 evangelios seleccionando datos de la tradición oral o escrita, reduciéndolos a síntesis, adaptándolos a la situación de las diversas iglesias, conservando siempre el estilo de la proclamación. Así nos transmitieron datos auténticos y genuinos acerca de Jesús, sacándolo de su memoria o del testimonio de los que asistieron desde el principio y fueron ministros de la palabra, los que escribieron para que conozcamos la verdad de los que nos enseñaron. Sí, totalmente. Esto no es liberalismo. Partimos de la presuposición como postura de fe de que la Biblia es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Simplemente uno trata de investigar acerca de cómo es que el Espíritu Santo utilizó a la iglesia primitiva, particularmente los apóstoles y el grupo de discípulos que estaba disponible para ello, para redactar estos documentos y cómo es que los documentos llegan a ser de la forma en la que terminan siendo. Yo lo que te invito es, si a vos te parece, una segunda parte donde nos metamos de lleno en la tradición oral, que es fundamental para llegar a pensar en un documento escrito, ¿no? Y después el tema de las copias, ¿no? Porque evidentemente vemos que a medida que el tiempo pasa, las copias sufren ciertas variaciones, ¿no? Los copistas parece que se toman el atrevimiento de insertar pequeñas modificaciones con objetivos específicos, ¿no? Y estos son temas que necesitamos charlarlo. No sé qué te parece a vos. Sí, sí, totalmente. Y también podemos hablar un poco de lo que vos habías mencionado sobre la autoría, para que la gente sepa que esto de los nombres, de los títulos, de los evangelios, no es así como se cree, ¿no? Realmente los evangelios, el estudio de los evangelios es mucho más complejo que el de Pablo, por ejemplo, de las cartas de Sí. Pablo. Porque todos los contextos de las cartas de Pablo, la mayoría pueden ser reconocidos y la forma de escribir Pablo, la estructura de sus cartas, tienen antecedentes, pero los evangelios realmente es un rompedero de cabeza todo lo que hay de fondo, digamos, por el tema de la reconstrucción de la fuente y todo eso. Lo que pasa es que en Pablo el principal obstáculo es quizás el análisis teológico de lo que Pablo pensaba, ¿no? En cambio, Claro, estos son documentos que pretenden ser presentados como biografías o históricos, ¿no? Entonces ahí, además del elemento teológico que está terriblemente presente y le da identidad a cada uno de estos documentos, está también el factor histórico que parece estar terriblemente unido a las ideas teológicas de la iglesia naciente, ¿no? Así que ahí es en donde subyace la dificultad, me parece a mí, ¿no? sí, y con esto es lo último que digo para los hermanos que están mirando, es que uno nunca tiene que, justamente el paradigma de la doble verdad, que era lo que estábamos hablando al principio, intenta romper con algo que ningún cristiano primitivo habría hecho, que es romper el eslabón que une la fe con la historia, que es Totalmente. Jesús. Entonces, Totalmente. nosotros no tenemos que hacer eso porque ahí sí que ya entramos al mundo liberal, pero de cabeza, y que no está justificado tampoco. El Jesús histórico es el Jesús de la fe. Eh, Exacto, así es, amigo, amén. amigo, te quiero mucho, disfruto Yo cada también. vez que tengo la oportunidad de hablar con vos. Espero que, como dicen acá en el chat, que no vuelva a pasar mucho tiempo para reunirnos y tenemos que hacer una segunda parte de esto, ¿te parece? Me parece muy bien, amigo, me parece muy bien. Para todos aquellos que les guste lo que están oyendo, si están aprendiendo y demás, a Jorge Carrillo lo seguís en Cultura Teológica, en Facebook, en YouTube, en Instagram, no sé si sigue activo Cultura Teológica,
pero principalmente en YouTube, Facebook. sobre todo. Facebook y YouTube, Cultura Teológica. En la descripción de este video te vas a encontrar con el enlace, en el comentario fijado te vas a encontrar con el enlace para que vayas, le pegues una suscribida al canal y puedas estar atento a todo lo que Jorge está subiendo. Dios te bendiga, nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.